Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa que los compañeros y compañeras de Coalición Canaria damos hoy precisamente para hacer balance de ese primer año. Quiero agradecerle al Parador y a su directora que nos hayan albergado y nos agasajen pues, en un día especial para nosotros. Como ven, me acompañan pues, todos los compañeros de coalición, alcaldes, por supuesto la consejera, Ley Barreto, y por supuesto el presidente del Cabildo, que no ha podido estar, Sergio, porque él ha coincidido con otro acto y al final estamos acabando el verano y se nos acumula todo. Pero bueno, las mujeres y los hombres de Coalición Canaria hoy hemos querido rendir cuenta ante la ciudadanía de la isla de La Palma de ese balance y sobre todo de los compromisos que adquirimos en su momento, en unos momentos muy delicados para la isla. Nosotros dijimos que cuando acabase la erupción y se fuesen las cámaras, nosotros íbamos a estar lo que habíamos estado antes, estuvimos durante la erupción y seguimos estando. Y el compromiso con la isla de La Palma es un compromiso de toda Canarias. Y desde el gobierno de Canarias, desde las instituciones, estamos firmemente comprometidos con la reconstrucción de la isla y sobre todo con el impulso que en este año, y que después mi compañera Ley Barreto detallará pormenorizadamente, le hemos querido dar a la isla para arrancar. Siempre hemos dicho que un primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te sacas de donde estás. Y creo que este primer año hemos conseguido sacar a la isla del inmovilismo, de la desidia y sobre todo de la incapacidad de abordar los retos que se tenían por delante. Y hemos puesto los cimientos de lo que va a ser en los próximos años y que sabemos que será una tarea larga y dura de la reconstrucción de la isla, de toda la isla. Aunque hay 3 municipios afectados, la realidad es que ha sido toda la isla la afectada, la economía, el empleo, el estado de ánimo y sobre todo las esperanzas y las expectativas que hagan que la gente joven que se prepare y que se estudie pueda realizar su proyecto de vida en la propia isla. En la negociación de la investidura, uno de los asuntos que estuvo sobre la mesa en todo momento fue precisamente eso, la reconstrucción de la isla, la ficha financiera de los 100 millones de euros, el 60% del descuento del IRPF y que hemos tenido que luchar y pelear desde el gobierno de Canarias y desde Ley yo mismo precisamente para que se pudiese cumplir en unos presupuestos prorrogados del Estado que siempre es mucho más complejo. Por eso ahora ella, insisto, pormenorizará de todo lo que se ha ido haciendo en este año y queríamos con transparencia y al igual que lo hicimos en su momento rendir cuenta a la ciudadanía, los hombres y mujeres, porque al final esto es un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo tiene que ser un trabajo de sociedad. Solo conseguiremos salir adelante si trabajamos de manera conjunta, coordinada y por supuesto con muchísimas ganas de arreglar las cosas. Así que muy buenos días y los dejo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Como decía nuestro secretario general y además presidente del gobierno, esta es una rueda de prensa de balance y de rendición de cuentas. Hace un año que estamos en el gobierno y nos presentamos al gobierno, a las elecciones, como partido político en todas las instituciones a las que nos presentábamos con un compromiso claro y una hoja de ruta clara que nos pasamos durante 4 años en la oposición y especialmente en los últimos años posteriores al volcán, relatando aquellas cosas que sabíamos que se podían hacer y que haciendo propuestas y que no se hacían realidad. Es decir, convirtiendo los compromisos en hechos. Y eso es lo que hemos hecho durante este año en el gobierno. Comienzo diciendo que, y lo he dicho en alguna ocasión, es mucho más fácil llegar a un sitio y partir de un folio en blanco, construir lo que quieres hacer, poner ahí las medidas, las acciones que quieres emprender, darle los plazos que quieres, que llegar a un sitio donde el folio ya está escrito, corregir, convencer a los equipos técnicos de que el sentido de las cosas ha cambiado, de que es otro camino que tenemos que emprender y son otros los plazos. Ha sido un año de silla y de mesa, de muchísimas reuniones para sacar adelante lo que es la base de lo que tiene que ser el Caminar de La Palma. Han sido reuniones con áreas de todas las consejerías y reuniones de trabajo intensas también con nuestro grupo parlamentario, al que desde aquí le quiero dar las gracias, hoy aquí representado por 4 diputados, que han trabajado para convertir, por ejemplo,
3 decretos que eran vitales para La Palma, el urbanístico, el agrario y el de vivienda público específico para La Palma, en 3 leyes. En un año se han aprobado para La Palma 3 leyes específicas para su recuperación. Fundamental también poner en marcha el plan de pago. Sabíamos que se podía hacer, sabíamos que era posible que entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se pusieran en marcha 150 millones de euros para empezar a pagarle a las personas el valor de lo perdido. Lo reclamamos, lo luchamos. Cuando llegamos a gobierno, incluso antes de llegar a gobierno, quiero recordar, estando en la oposición, Ani Oramas y María Fernández, siendo diputadas en el Congreso en la pasada legislatura, consiguieron que se incluyeran en el presupuesto general del Estado para el año 23 100 millones de euros para poder empezar a devolverle el valor de lo perdido a las personas que debían unirse a los 50 millones del Gobierno de Canarias. Los 50 millones del Gobierno de Canarias no se pusieron en el año 23, el Gobierno anterior no lo consideró, sí los pusimos para este año, pero cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que esos 100 millones que estaban en el presupuesto general del Estado ya no estaban destinados a las personas, sino al Cabildo de La Palma y de las administraciones, y ya no eran para pagar el valor de lo perdido, sino para hacer infraestructuras. Tuvimos que solicitar al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, un cambio en esa partida para no perder los 100 millones del año pasado, que son los que hoy usamos para pagar el valor de lo perdido. A esos 100 se tienen que incorporar los 100 de este año para continuar con el segundo plan de pago. Otro compromiso que convertimos en hecho. Y otro compromiso dentro de los que quiero destacar, que nos luchamos en el Parlamento durante 4 años, los diputados de grupos parlamentarios nacionalistas de Coalición Canaria, para las Islas Verdes, que era el de hacer realidad la deducción del impuesto al combustible. Hoy son muchos los que lo reclaman como propio, pero fuimos otros los que lo luchamos durante 4 años, llevándonos el no en todas las instituciones y administraciones donde lo presentábamos. No en los ayuntamientos, no en los cabildos, no en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento. Pero hoy es una realidad porque también se podía hacer, porque sabíamos que cuando lo dijimos era posible y porque también se podía convertir en realidad y por lo tanto en un hecho. Comienzo relatando lo que sientan las bases de la recuperación de la isla, como les decía, 3 decretos que aprueba el Gobierno que se convierten en leyes, el territorial y urbanístico, el agrario y el específico de vivienda pública para La Palma. Hay un decreto general para toda Canarias, pero es necesario darle un plus a La Palma. Y era necesario hacerlo porque la herida que causó el volcán y el daño que causó en las viviendas va a ser, como hemos dicho en otras ocasiones, que muchas personas, aunque reciban el valor de lo perdido, no puedan ni acceder a un piso, ni acceder a una casa, ni comprarse una casa, ni hacérsela. Por lo tanto, era necesario tener también una medida extra de viviendas para que esas personas pudieran acceder. Pero eso no podía perjudicar a aquellas personas que durante tantos años llevan esperando por una vivienda pública. Por eso era necesario poner en marcha un decreto específico para La Palma, sin que se vieran postergadas en las listas las personas que durante tantos años estaban en espera. Además de ese decreto convertido los 3 en leyes, para ese plan de vivienda pública le hemos ingresado en diciembre del año pasado al Cabildo Insular de La Palma 24 millones de euros y además a través de convertir el decreto en ley hemos convertido a la entidad SOTAN, que es del Gobierno de Canarias, en entidad propia también de los cabildos para poder ejecutar a través de los cabildos insulares vivienda. El segundo paso que pone las bases de la recuperación es el plan de pago, 150 millones como les decía. Comenzamos a pagar las viviendas habituales. A lo largo de esta semana se empiezan a notificar los primeros expedientes a esas 840 viviendas que se perdieron por el volcán. Comenzaremos con las notificaciones de las viviendas y a partir de ahí, en el plazo, esperando el plazo para que aleguen lo que consideren, a partir de ahí, en el plazo de unos 15 días, empezaremos a hacer los pagos. Cumplimos, por lo tanto, con lo que sabíamos que era posible y que era lo justo para las personas. Siempre dijimos que sin ley y sin dinero no se podía reconstruir las vidas y lo que queríamos era reconstruir vidas para que las personas puedan reconstruir La Palma. Ese primer plan de pagos se centrará en las viviendas habituales. A partir de ahí comenzaremos con el segundo, que dividiremos entre segundas viviendas, viviendas vacacionales, segundas residencias y fincas. Y es importante decir también que una vez puesto en marcha las leyes, la urbanística, la de vivienda y la agraria, sabemos que los ayuntamientos del Valle han incrementado mucho el volumen de trabajo y las peticiones de licencia.
Por eso, además del apoyo que ya tienen a través de planes de empleo, vamos a inyectar 1 millón de euros en los ayuntamientos del Valle para desatacar los gabinetes técnicos, las oficinas de obras, así como las secretarías y los distintos departamentos, para que las licencias y el resto de expedientes que tengan que ver con la recuperación del Valle puedan ser ágiles. Hablaba el presidente de lo fundamental que es la agenda canaria, y yo solo quiero de eso destacar una cosa. Hoy nadie duda de la importancia que tiene la deducción del 60% del IRPF. Quienes lo dudaban en su momento, quienes no creían en esto, quienes no lo apoyaron, quienes votaron en contra cada vez que lo poníamos en marcha o lo pedíamos, hoy saben, no solo saben la importancia que tiene, sino que también consideran que es importante venderlo. Y ante eso, este partido lo único que tiene que decir es que se alegre. Nosotros nos alegramos de que por fin hayan entendido de que algo como esto, durante los próximos años, es fundamental para que la gente tenga más dinero en el bolsillo y pueda hacer que la recuperación también sea una realidad. Y no depende solo de nosotros, lo dijimos siempre. Depende del Gobierno de Canarias, de la batalla que hagamos con la agenda canaria, pero también depende del Gobierno de España y sobre todo del Gobierno de España. Por lo tanto, vuelvo a invitar aquí a todos los partidos políticos que tienen representación tanto en el Congreso como en el Senado, a que sin lugar a dudas en el presupuesto de 2025 no haya ninguna duda ni ningún problema, por no decir otra cosa, en la votación de ese 60%. Tiene que blindarse los 10 años que son necesarios para que la economía de esta isla camine. Ahora paso a detallar acciones concretas en las más importantes y de manera resumida en las áreas que consideramos que impulsan más la actividad de la isla. En cuanto a carreteras, saben que tenemos obras en marcha, que algunas llevan muchos años en camino, que se quedaron sin financiación en un momento y que se están dando los últimos impulsos, como en el caso de la LP2 de San Simón a Tajuya, que hay aquí ayuntamientos que lo están sufriendo, especialmente los vecinos, y que ya es hora de que la obra termine. Este gobierno y este consejero tiene la convicción de que es necesario darle el último impulso y en eso estamos. A eso hay que añadirle el tramo de la LP2 que estaba terminado y que, como saben, se llevó al volcán. Ese tramo, volverlo a hacer, está cifrado en torno a los 15 millones de euros. Y en esto quiero decirles que hemos emprendido 2 caminos para poder hacerlo realidad lo antes posible. El año pasado, a partir de agosto, empezamos a trabajar con el Cabildo Insular de La Palma en la opción más rápida y la que consideraban que era la mejor, que era que el Gobierno de Canarias le transfiriese la competencia para ejecutar ese tramo dentro de la obra de carretera. Eso era complejo porque había que sacar adelante un convenio de colaboración y de delegación de competencias, algo que se hizo con numerosas reuniones entre técnicos del Gobierno y técnicos del Cabildo, y superado ese escollo, terminado el convenio, había que superar la financiación. Saben ustedes que el convenio de carreteras es fondos que el Gobierno de España ingresa al Gobierno de Canarias vía una subvención a 4 años, en este caso finalizándose, y hacía falta que el Gobierno de España cediera al Cabildo Insular de La Palma, autorizara al Cabildo Insular de La Palma a usar fondos de ese convenio. Eso se consigue que se mantengan esas reuniones a través de varias reuniones que mantiene el presidente del Cabildo con el director general de carreteras en el Ministerio. A raíz de esas reuniones y de la disposición favorable de que el Cabildo pudiera usar esos fondos, el consejero de Obras Públicas del Gobierno remite carta por escrito solicitando autorización para ingresar al Cabildo los 15 millones de euros, y la realidad es que hace escasamente unos 2 meses y algo el Gobierno de España contestó que no era posible salvo que se modificara el convenio de carreteras, y eso, como todos podemos entender, supone 2 años de gestión. Como decía, para la recuperación de la LP2 emprendimos 2 caminos. Por un lado, desde agosto trabajando en esa vía, pero también, y no abandonamos, la vía ordinaria, la que se hace habitualmente cuando se produce una cosa, un problema en una carretera que hay que corregir, que está dentro del convenio de carretera, que era modificar el proyecto, volver a hacer un proyecto para ese tramo, y en eso trabajó la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias paralelamente. Se adjudicó en octubre del año pasado, y tengo que decir que a fecha de hoy está el proyecto ese modificado ya supervisado desde el punto de vista técnico, se le hicieron las correcciones que correspondían y está preparándose para llevar al Consejo de Gobierno. Sería el modificado 3, que incluye además más cosas de la carretera, para poder sacarlo adelante. Si esto no lo hubiéramos hecho así, hoy estaríamos emprendiendo la adjudicación del proyecto para hacer ese tramo, lo cual plantearía por delante un año más de tiempo. Es verdad que fue más trabajo, es verdad que fue trabajar paralelamente en 2
opciones distintas, pero es verdad que al final la negativa del Gobierno de España a la vía más rápida nos hace acudir a esta, que es la ordinaria, que es la que tiene los plazos que tiene, pero que nos va a permitir ejecutar ese tramo. Además de carreteras, como saben, ha habido y hay inversiones en marcha por más de 16 millones de euros en cuanto a lo que queda pendiente en Tasacorte, también en el tramo de la Cumbre y los Llanos en torno a 500.000 euros, la carretera de Tijarafe, que lleva ejecutado en torno al 40 y pico %, y el compromiso de, si la tramitación sale a tiempo, incorporar la variante del Remo La Zamora dentro de este convenio que, como saben, está finalizando. Y esto, cada vez que lo ha explicado el Consejero de Obras Públicas y lo he explicado yo misma, hemos sido claros y queremos seguir siendo claros. Eso tiene el compromiso del Gobierno de Canarias de incorporarse a este convenio, pero hay que hacer toda la tramitación. Cuando llegamos al Gobierno no había ni proyecto de trazado. El proyecto de trazado se entregó en abril de este año, que fue el que le cargó el Gobierno anterior. A eso hay que añadirle la redacción del proyecto, hay que hacer la evaluación ambiental y terminar con el informe ambiental del Cabildo. Y todo eso tiene que producirse en un escaso plazo o en un escaso tiempo para poder incluirse en el convenio de carreteras. Y se corre un riesgo porque es que la financiación no se puede perder y estamos esperando con otras obras para ver si logramos meter ella. Pero ese compromiso está, lo estamos trabajando, no depende solo de nosotros, pero vamos a hacer todo lo posible para que el tema ambiental salga a tiempo y el proyecto salga a tiempo. Independientemente de eso, esta es una de las vías fundamentales para el desarrollo de la isla, no ahora, lo ha sido siempre para este partido, y también nos alegramos de que el resto de partidos hoy lo entiendan así, estemos donde estemos, todos lo apoyen. En cuanto a temas que tienen que ver con la agricultura, independientemente de la ley agraria, así como del plan de pagos que también se pondrá en marcha para las fincas, quiero destacar que se han ingresado también al Cabildo 7 millones de euros para el cinturón verde de los municipios de Tijarafe, Garafía y Punta Gorda a raíz del incendio de Tijarafe, pero la realidad es que para mejorar las medianías, mejorar por lo tanto las zonas agrícolas y agrarias de los municipios, luchar de una manera más fácil contra los incendios, pero también activar económicamente los municipios desde ese punto de vista. Hay que decir que en este momento la Consejería está invirtiendo unos 6,5 millones de euros en distintas infraestructuras hidráulicas en la isla y que a través del área de política territorial se están invirtiendo 700.000 euros en planeamiento en los municipios del Valle y del Cabildo. También tuvo la Consejería de Política Territorial que asumir una deuda de 1.400.000 euros de las desaladoras que se habían colocado para regar y suministrar agua por el volcán. Saben también que se inició la delimitación del espacio de esa zona roja de la ley urbanística, que no se sabía que iba a ser o no espacio natural protegido. Esto urgía, porque no todo lo que estaba pintado en rojo, hemos dicho siempre, será espacio natural protegido, pero hasta que eso no quede delimitado, las personas que están afectadas por esa mancha roja no van a saber qué pueden hacer con sus suelos. Por eso era tan importante iniciar la delimitación, hacer ese trabajo de despacho, de mesa, para conseguir entre todas las instituciones científicas y el propio Gobierno de Canarias determinar cuál va a ser el espacio natural protegido. En cuanto a sanidad, además de que finales de verano concretaremos los datos en el trabajo que se ha hecho para incorporar especialistas, que lo ha sido y ha sido importante, yo voy a destacar en materia de sanidad dos cosas, a eso nos emplazaremos a partir del mes de septiembre para concretar los datos más pormenorizadamente. Pero en sanidad quiero destacar el compromiso de la Consejería para la obra del aparcamiento, que en este caso está ya el proyecto encargado para poder ejecutarlo. Además, el Ayuntamiento de Breñalta ha tenido que echar una mano porque ha tenido que desbloquear un tema urbanístico, y también la reciente apertura del Centro de Salud Mental en la isla de Los Sauces. Y finalizo con algo que en cuanto a inversión puede parecer menor, pero que en cuanto a dignidad y recuerdo de las personas nos parece importante, que es la obra que vamos a hacer de excavación en el municipio de Fuencaliente, con ese convenio que firmamos recientemente entre el Ayuntamiento de Fuencaliente, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, para poder buscar los restos de las personas que sabemos que a raíz de la guerra civil desaparecieron como no tuvieron que hacer, asesinadas, y que están, la memoria de nuestros mayores dicen que están enterradas en esa parcela. En lugar de hacer contratos pequeños, hemos abordado
una excavación completa por valor de 100.000 euros, así como un monumento de dignidad por valor de 70.000. Y en esto agradecer la aportación del Ayuntamiento de Fuencaliente, que era de redactar el proyecto y asumirlo con su presupuesto. Nos quedamos a disposición de las preguntas que nos quieran hacer. Quiero concluir diciendo que para este partido, para los que estamos aquí, para los que forman este partido que no están aquí, para quienes fueron y depositaron un voto de confianza en las elecciones de mayo, quiero transmitirles que todo aquello por lo que nos presentamos en las elecciones, aquellas cosas que dijimos que eran posibles, lo que luchamos durante tiempo en la oposición, era posible hacer, estamos demostrando que lo estamos haciendo y estamos convirtiendo los compromisos en hechos. Hemos exprimido 12 meses al máximo para poder tener hoy las bases puestas para lo que van a ser los próximos años en la recuperación económica, en la recuperación social, pero especialmente en hacer justicia con las personas que lo pasaron mal a la raíz del volcán. Lo justo era devolverles el valor de lo perdido, lo justo es que pudieran hacer con ese dinero lo que quisieran y lo justo es que ese patrimonio suyo, de sus padres, de sus abuelos, de tanto esfuerzo durante tantos años, volviera a La Palma, porque también era recuperar patrimonio en La Palma. Para nosotros esto era uno de los pasos fundamentales y como partido nos sentimos orgullosos de decir que a partir de esta semana eso empezará a ser una realidad. Nos parece que la mejor manera de cumplir con las personas es devolver a las personas lo que tenían y aquello por lo que lucharon durante tanto tiempo. Muchas gracias. Sí, me gustaría plantear un par de preguntas. La primera tiene que ver con la preocupación que persiste entre, yo diría que muchos alcaldes palmeros, especialmente del sur de la isla, y es algo por lo que llevamos esperando más de 20 años. ¿Qué impresión tiene? ¿El Partido Popular tiene ahora la pelota sobre su tejado? Bueno, vamos a ver, lo que hemos dicho con esta obra, y en eso hemos sido claros, tanto el consejero de Obras Públicas como yo, cada vez que nos han preguntado. Cuando llegamos al gobierno no había ni proyecto de trazado, aquí hay dos proyectos para cualquier obra. Proyecto de trazado, que es el inicial, evaluación ambiental, y luego el proyecto definitivo para adjudicar y hacer la obra. No había ni proyecto de trazado adjudicado, el proyecto de trazado llegó en abril de este año, es decir, hace escasamente 3 meses. A partir del proyecto de trazado, de supervisarlo, darle la aprobación técnica, estamos hablando de toda la parte administrativa interna, es cuando se puede empezar a trabajar en la evaluación ambiental. El Gobierno de Canarias, la parte de la Consejería de Transición Ecológica, ha dicho claro que le va a dar prioridad a esto, pero la evaluación ambiental de cualquier obra de este tipo no se hace en un mes, lo sabemos. Por lo tanto, tendrá no solo su tramitación, seguramente tendrá sus complicaciones, como todas las evaluaciones ambientales que tienen que ver con una obra. Y además, saben también que en esta obra, ya en su momento, cada vez que se intentaba mover desde el punto de vista ambiental, había algunos informes que había que superar. Y una vez hecho eso, a raíz de la ley del suelo, la palabra definitiva en espacios naturales protegidos las tienen los cabildos insulares. Es decir, no solo es la evaluación ambiental del Gobierno de Canarias, sino que luego tiene que haber informe ambiental del Cabildo Insular de La Palma. Una vez hecho eso, con todos los condicionantes que pongan, es cuando se redacta el proyecto de la carretera. Y una vez redactado el proyecto de la carretera, se adjudica y se pone en el fondo. Por eso digo que no podemos engañarnos con esto. Es complicado tener esto en el plazo que queda para este convenio de carretera. Aún así, el Gobierno de Canarias, ese dinero que queda ahí, que es más o menos, queda un poco más de lo que es la financiación de la obra, tiene el compromiso, el consejero, de que se esperará a ver si es posible meter ese dinero en la obra del Remo de la Zamora. Pero no podemos esperar hasta un mes antes de que acabe el convenio, porque entonces hay que devolver los fondos. Tiene que haber un plazo razonable, que yo no sé cuál es, hasta que se decida, oye, pues vamos a por este convenio o esperamos al siguiente. Y todo dependerá de cómo vaya la agilidad de la tramitación administrativa de lo que queda a partir de la evaluación ambiental, informe del Cabildo y redacción del proyecto. Lo primero que nos preocupa es que algo tan importante como la financiación autonómica se esté negociando al margen del resto de las comunidades autónomas. Eso rompe el principio de igualdad, rompe el principio de equilibrio territorial y ya es una mala noticia que se haya confirmado algo que todos sospechábamos, pero que hasta el día de ayer, que Esquerra lo hacía público, pues no lo sabíamos a ciencia cierta. En septiembre tendremos la conferencia de presidentes. Yo creo que este va a ser uno de los temas que todos los presidentes autonómicos vamos a querer sacar y desde luego no creo que realmente sea ni justo ni equitativo, ni desde luego para una comunidad autónoma como Canarias,
que ya de por sí tenemos que luchar sistemáticamente para que entiendan que el régimen económico fiscal es independiente de la financiación autonómica, pues ya es tremendamente complicado el que ahora haya financiaciones a la carta para comunidades autónomas que no tienen ningún tipo de justificación. Por lo tanto, si hasta que no tengamos más información y el alcance completo del acuerdo, no quiero hacer un pronunciamiento quizás con más detalle, pero sí, la primera valoración es negativa. Negativa, de perplejidad, de incomprensión y desde luego mucho me temo que este será uno de los asuntos que ya en un estado altamente contrariado y desde luego en este caso pues, sujeto a muchas polarizaciones, por llamarlo de una manera correcta, pues este va a ser algo que va a contribuir más a generar ya no dos, sino parece que va a haber comunidades de primera y comunidades de segunda y de tercera. No creo que ese sea el camino que tenemos que seguir. Esa es exactamente la realidad en la que nos vemos en este momento. Nosotros siempre dijimos que la proposición de ley era un camino que habíamos pactado con los grupos políticos y que evidentemente llevaba un trámite parlamentario que iba a culminar previsiblemente en diciembre, porque bueno, preveíamos la enmienda de la totalidad de votos, las distintas enmiendas que se tenían que debatir, tenían que pasar por el Senado. Siempre defendimos que paralelamente a ese camino, como explicaba antes que la ley con la obra de la LP2, teníamos que transitar el camino del decreto ley. La realidad es que esas reuniones no se dieron. Yo nunca alcancé a entender por qué no pudimos sentarnos para poder negociar el texto, y el decreto ley lo que nos puede dar una respuesta inmediata. Todo parece indicar que el decreto ley no se va a aprobar hoy, que es el Consejo de Ministros, y parece que este es el último, aunque, según me han informado, es previsible que antes de que acabe el mes de agosto pueda haber otro Consejo de Ministros. Yo contacté ayer con el ministro Torres, contacté con el Partido Popular para a lo largo del mes de agosto tener las reuniones y que se produzca esa sentada con la finalidad de buscar ese decreto ley que se pueda aprobar en ese consejo extraordinario y que nos dé la respuesta inmediata, en este caso, a la emergencia humanitaria que tenemos en Canarias. Pero las carpas ya las estamos montando, de hecho ya hay carpas montadas en Lanzarote. De hecho, ayer tuve yo en Madrid una reunión con todas las ONG en las que le hemos solicitado que nos den por escrito la capacidad que tienen para acoger a menores inmigrantes, a más menores inmigrantes. Ya nos anticipaban todas que eran muy escasas o nulas. Y si nos vamos a la media del año pasado, que estábamos hablando en el mes de octubre de 100 menores inmigrantes al día, lo que nos estaban llegando, nos llegaron de septiembre a diciembre 7.398, pues desgraciadamente tendremos las imágenes de la vergüenza. Y es puertos llenos de carpas con niños y niñas, y lo tengo que decir así duro, hacinados y sin poder respetar sus garantías de derechos humanos y desde luego sin respetar las garantías y el cumplimiento de los tratados internacionales. No será porque este gobierno no lo haya dicho, no será porque no lo hayamos puesto en la agenda canaria que firmamos con ambos partidos hace más de un año, no será porque hayamos puesto desde el gobierno de Canarias todo lo que tenemos que poner para poder atendernos dignamente. Pero desgraciadamente, el lamentable espectáculo del Congreso de los Diputados y, como decimos en mi pueblo, entre todos la mataron y ella sola se murió. La realidad es que estamos acabando el mes de julio y seguimos sin tener una respuesta. Es más, seguimos sin tener un gesto económico que le correspondería al gobierno de España, en Canarias, para ayudar o contribuir o sufragar el gasto que estamos teniendo y soportando los canarios en solitario para mantener todos estos menores no acompañados que están en nuestras islas. En el tema de geotermia, es una subvención directa que a través del IDAE se le da a distintos cabildos, en este caso a Cabildo, en el caso de La Palma, el Cabildo de La Palma, sabes que se había un concurso y participaban también empresas. Ahí tuvieron que hacer la Consejería de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, tuvo que hacer una corrección de la base y se mantiene una subvención por parte del Cabildo, es menos de lo que tenían previsto de inversión, pero es lo que está prevista para la cata, el pinchazo inicial. Y en esa fase están en tramitación y bueno, pues no sé en qué fecha corresponde, una cosa que lleva el Cabildo con la Consejería, pero las fechas no creo que tarden mucho, saben las cuadrículas que son, bueno, todo esto.
y cuando se produzca ese momento se sabrá si los sitios pueden producir energía suficiente de este tipo o no para merecer la pena la inversión. Y sobre lo segundo que me decía, sobre eso, Luismi, igual que lo he dicho en otras ocasiones, vamos a ver, nosotros somos conscientes de que, aunque llevamos un año en el gobierno, nosotros llevamos detrás o encima una mochila de 2 años de cansancio, de agotamiento, de enfado, de no tener ganas de esperar y no tener por qué esperar de toda la gente afectada. Y eso lo hemos añadido a nuestro año de gestión, es decir, independientemente de que hagas o no hagas cosas, ese cansancio de las personas solo se va a acabar cuando vean una realidad. En el tema de vivienda, lo que siempre planteamos es que el primer paso era pagar a las personas el valor de la vivienda. Eso es lo primero, que es lo que emprendemos ahora. Añadido a eso, como expliqué antes, hay que hacer vivienda pública, no solo hacer comprarla y estar en marcha. Cuando llegamos al gobierno, ni siquiera los proyectos de las parcelas que había cedido el Ayuntamiento de Tazacorte, siendo alcalde nuestro compañero David en la pasada legislatura, 2 parcelas que habían cedido preparadas para poder adjudicar vivienda, ni siquiera esos proyectos estaban adjudicados, pero que no estaban redactados ni los proyectos. Eso lo ha tenido que hacer el ICABI, las parcelas estaban cedidas al ICABI. El ICABI ha tenido que redactar los proyectos, adjudicar los proyectos y ahora en fase de adjudicación está la primera, una de las parcelas, está en fase de adjudicación de obra, la otra en tramitación para entrar en fase de adjudicación. Y esos eran los más avanzados que tenían, que era nada. Pero eso no es suficiente. El ICABI está trabajando también y lo se ha ido comunicando a través, se ha ido comunicando públicamente en proyectos en Melilla Baja, se está trabajando también algún otro proyecto en el Valle, o sea, proyectos que ya están en marcha. Y luego tiene muchos, con el decreto de vivienda se han cedido parcelas para poder construir viviendas en muchos otros sitios. Eso unido a la otra parte, que es la de los 24 millones que le ingresamos al Cabildo para trabajar directamente con Visocan, ya no con el ICABI, en los edificios que están en marcha, que están en fase de construcción. Y en esas negociaciones estamos, en eso intervenimos nuestra consejería a través de la Viceconsejería de Recuperación de La Palma, el Cabildo y Visocan, para poder, con esos 24 millones, adquirir viviendas. En algunos casos serán construcciones que están planificadas y en otros casos serán compras de edificios que ya están en marcha. Pero eso específico de los 24 millones a los que hago referencia es para, como decía, para el Valle, para aquellas personas que, cobrando lo que van a percibir el próximo mes y pico, no sea suficiente para poder acceder a una vivienda. Es decir, en ese caso pues tendrán que optar, tendremos que buscar la fórmula de que opten a este tipo de viviendas.